Esa hermosa audiencia que nos escucha en estos momentos. Soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo José Ramón Santamaría. Y vamos a hablar en esta mañana, en este programa maravilloso, descubriendo tu potencial. Porque nuestra idea es que los hijos del Eterno, en estos momentos tan gloriosos que estamos viviendo, puedan descubrir su potencial y no se dejen arrastrar por las circunstancias que nos rodean. Cuando tenemos una correcta identidad, entonces empezamos a descubrir el potencial que el Padre ha puesto, porque déjame decirte que una de las cosas que el Padre ha hecho con nuestra vida es poner una mente completamente brillante. Pero las circunstancias de la vida lo único que han hecho es obnubilar eso. Y nosotros estamos aquí con este programa descubriendo tu potencial para que tú puedas analizar qué es lo que tú eres internamente, lo que el Padre ha hecho contigo, para que te des cuenta el valor tan incalculable que tú tienes y cómo defenderte de las adversidades que nos rodean en estos momentos, que siempre han rodeado la tierra. Así que en estos momentos vamos a hablar exactamente de cómo descubrir tu potencial. Sí, estuvimos enseñando ya sobre la identidad, que ya pues yo creo que la hayan entendido, lo repasen y lo pongan por obra, que no quede solamente un conocimiento, porque ese es el propósito. Ya entendemos, tenemos conocimiento de lo que es la verdadera identidad, cuál es tu naturaleza, y debes repasarlo, y no solamente para que se afirme el conocimiento, sino para que ese conocimiento te sea revelado y lo puedas poner por obra. Para eso tienes que pedirle sabiduría al Padre, porque la sabiduría es lo que te da para escoger entre el bien y el mal, para escoger y poner por obra lo que se te ha enseñado. Ahora en la clase pasada comenzamos lo que es el propósito, porque todos los hijos tenemos un propósito, y dentro de ese propósito empezamos a enseñar lo que es... dentro del propósito, lo primero es disfrutar de la paternidad. Ver a ese Dios como un padre, que ya enseñamos también en la gran orfandad que hay en el mundo. Entonces, cuando ya tú vences esa orfandad, ¿verdad? Porque superas todo lo que te ocurrió, como hablamos en tu casa con tu padre, si tuviste problemas, y por eso la gran orfandad del mundo, pero superas aquello, entonces vas a disfrutar de esa paternidad. Ahora, ¿cuáles son los disfrutes ¿qué vas a recibir cuando ves a Dios como un padre? Vas a recibir cobertura, que es el fundamento y su protección. Ahora, ¿cuál es el fundamento que Él pone? Él como cobertura tuya, como Él te va a poner el fundamento, que es la palabra, para que tú en esa palabra construyas tu vida sobre la roca, porque la palabra es la roca. Entonces, sobre ese fundamento es que tú vas a construir tu vida. Exacto. Tiene que haber un fundamento bien profundo cuando tú tienes grandes expectativas de lo que vas a hacer en la vida. Si tienes un ministerio poderoso, piensas, tienes que tener un fundamento bien grande, así como es para arriba, es para abajo también, para que soporte el peso. Y eso es lo que tenemos que hacer todas las personas que Pablo decía que él como arquitecto ponía el fundamento, porque la cobertura no está en la cabeza, no es enseñorearse de las personas que están bajo nuestra cobertura, sino antes, por el contrario, ser un padre como nuestro Padre, Dios como Padre, ponemos el fundamento para que la persona crezca en una forma sólida, no tenga en su vida problemas que se le vaya a destruir lo que construyó por tener un mal fundamento. Exacto. Fíjate que lo que tú hablas ahora de cobertura, vale la pena aclarar un poquito el concepto de cobertura, porque esa palabra se ha usado por muchísimos años y la gente le tiene un poco de temor a esa palabra cobertura porque han sido manipulados. Pero la cobertura de la que nos estamos refiriendo es la paternidad. Un padre hace cobertura. Un padre hace cobertura, un padre es el que está por encima para protegerte, es como un paraguas que te protege de cualquier adversidad, no solamente que el enemigo pretenda contigo, sino que tú mismo actives en tu propia vida. Es decir, que la cobertura, esa palabra cobertura es igual o traducida a paternidad. Solo un padre
Solo un padre puede dar cobertura a sus hijos. Es el paraguas, es la protección a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que te decía mi esposo ahora, es decir, una cobertura, o sea, un padre espiritual es el que pone fundamento en sus hijos. Míralo lo que hizo tu papá y tu mamá contigo, para que te des cuenta. Ellos colocaron fundamentos morales, te establecieron en una verdad presente, te enseñaron, te educaron, te formaron y te iban criando de acuerdo a la edad que tú tenías. O sea, no te iban a enseñar a manejar un carro a los 2 años. Te enseñaron a manejar una bicicleta, pero no un carro. Pero cuando ya tenías 18 años te enseñaron a manejar un carro. Entonces, ¿de qué se trata lo que dice la Escritura con relación a la paternidad? La paternidad coloca fundamento. Por eso es que cuando nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial, tenemos tanto problema porque en nuestra identidad desechamos o tenemos un mal concepto de cómo nuestros padres seculares nos criaron. Entonces ahí viene un conflicto tremendo en nuestro corazón y nos cuesta muchísimo y pasan años para ver a Dios como un padre. Por eso con tanta facilidad decimos, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios es un nombre Zeus, por el amor de Dios. Entonces deberíamos hablarle a Él o al Altísimo, nuestro Abba o nuestro Padre Celestial. Es más fácil decir eso que tratarlo como un Dios, porque Él no es un Dios, Él es un Padre que pone fundamento en sus hijos. Y como tú decías, José Ramón, el fundamento ¿dónde está? Debajo de los pies de los hijos. El fundamento nunca está en la cabeza son los que manipulan, los que dominan, que inclusive han llegado a tal extremo de dominio que le dicen a sus hijos espirituales, le dicen con quién se tienen que casar, a dónde tienen que trabajar, qué profesión tienen que... Por el amor de Dios, los padres ponemos fundamento debajo de los pies para que los hijos puedan construir. Y dejamos huellas, que es lo que hemos llamado testimonio, para que nuestros hijos puedan caminar fácilmente y no pasen por lo que nosotros como padres hemos pasado. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si nosotros no sobreedificamos en la roca, o sea, en la palabra, entonces vamos a estar construyendo en la arena. No, son los 2 cimientos, la parábola de los 2 cimientos. Y si tú construyes en la arena, eso es deleznable. Y viene cualquier problema, como dice ahí, río, viento, y se va a caer el edificio. Todo lo que has construido se desploma. Pero si nosotros tenemos, fíjate, en esta tierra donde hay huracanes, donde hay terremotos, ponen especificaciones especiales para construir, para que puedan resistir los terremotos, puedan resistir los temporales grandes. Entonces así pasa en nuestras vidas. Tenemos que, teniendo al Padre, a Dios como un Padre, y teniendo la palabra, tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, para tener ese fundamento grande y poder construir, obedecer al Padre y edificar nuestra vida, cumplir con nuestro propósito, que es de lo que estamos hablando, en una forma integral, dirigido por su Espíritu, ¿no? Ahora, bueno, eso en cuanto al fundamento. Gozamos del fundamento de la cobertura de Él. Exacto. También dice la palabra que nosotros, teniendo a Él como Padre, viéndolo como un Padre, vamos a disfrutar de su amor incondicional. El amor incondicional del Padre, bueno, la palabra lo dice, que dio a su propio Hijo, ¿no? Para que muriera y nos redimiera, ¿no? Entonces, esa es la manifestación del amor. Ahora, para nosotros es incomprensible el amor de un padre, como ese amor ágape, en que todo lo sufre, todo lo cree, ese amor de Dios para nosotros es incomprensible. Pero ese es el amor que nosotros tenemos también que manifestar. Porque si nosotros recibimos el amor de nuestro Padre Celestial, ese amor ágape, ese amor que nos perdona todos los días el más santo peca diariamente y el Padre lo perdona. En la misericordia. Fíjate, tan importante lo que tú estás diciendo, que el Padre nos perdona, que la Biblia dice que antes de la fundación del mundo Él nos perdonó los pasados, presentes, pasados y futuros.
Mira qué cosa tan increíble. Y fíjate, José Ramón, que en estos momentos la gente cuando peca se condena, porque acabo de pecar, entonces la condenación viene y se detiene en el proceso de crecimiento. Y no puedes desarrollar tu potencial cuando tienes aquí en tu mente culpabilidad. Qué cosa tan impresionante, sí, ¿no? Eso es tremendo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más grande que nos ha dado el Padre Celestial es la vida eterna. Y dice la palabra que fuimos predestinados, los que somos salvos, los que hemos aceptado el sacrificio de Yeshua, fuimos predestinados, dice en Romanos, de antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser hechos hijos de Él. Y a los que conoció antes, a esos también justificó, y a los que justificó, los glorificó. Entonces nosotros debemos estar agradecidos permanentemente con el Padre por ese amor. Entonces lo que es nosotros estar seguros que después que nos vayamos de este planeta al cual vinimos a cumplir un propósito, tenemos vida eterna, vida de satisfacción, de gozo. No sabemos exactamente cómo se vive en esa eternidad, pero lo que sí tenemos es esa visión, esa que nos ha dado la palabra de que tenemos una vida llena de gozo en la presencia del Padre Celestial. Es decir, que ahí tiene que ver la redención. O sea, el efecto tan enorme que hizo en nuestra vida la redención nos sacó del peso de pecado y de la muerte donde vivía y nos dio vida eterna en su presencia. Porque otros morirán con vida eterna, pero en un infierno total, porque nunca nacieron de nuevo. Y qué cosa tan grande que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Y quién es el libro de la vida? Yeshua HaMashiach, tu Redentor. Por eso es que tú tienes que entender que si tú y él son uno, tú no puedes ser lo que tú crees que eres una persona que no eres inteligente, que eres bruto, que eres un animalito, que eres esto. No puede ser. Tú tienes que sentarte a meditar sobre lo que dice la Escritura de ti para que te des cuenta la infinita o el infinito potencial que hay dentro de ti. Porque tienes que sentarte a descubrir tu potencial. ¿Cómo descubres tu potencial? Cuando te sientas a meditar lo que dice la Escritura y te das cuenta que lo que dice la Escritura es lo que tú no estás viviendo. Entonces decide, o vives lo que dice la Escritura, o vives según lo que te dijeron tus padres cuando eras chiquito, o lo que tú crees ahora que estás grande, que no sirve, que no puede, que el diablo te persigue, que es un sinnúmero de cosas, porque tenemos dos pensamientos: el pensamiento revelado por el Padre Celestial a nosotros y el pensamiento que nosotros hemos fabricado por lo que oímos que nos dijeron desde niños. Entonces tenemos dos alternativas: o decidimos creer lo que dice la Escritura para no seguir atormentando y permitimos que salga el gran potencial que tenemos dentro de nuestro interior por causa del diseño del Padre Celestial, y que la mente de nosotros empiece a descontaminarse totalmente de todos conceptos absurdos y empiece a ser lo que ella es, una mente absolutamente brillante. Ahora, fíjate tú, para nosotros, la palabra dice, el primer mandamiento que él pone es amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, amarlo a él, al Padre. Pero ¿cómo podemos amar? Digamos, nosotros para poder amar al Padre, tenemos que amarnos a nosotros mismos. No, a nosotros mismos, sí, pero además de eso tenemos que saber que Él nos amó primero, que Él nos ama, porque nosotros... Y el amor viene de Él. ¿Y cómo podemos amar a un ser que nosotros creemos que es malo, que nos está fastidiando, que nos está castigando, que nos está... Es decir, el mismo concepto de nuestros padres materiales, cuando el que ha tenido problemas con sus padres materiales. Entonces, pero si nosotros conocemos la palabra y Él nos está diciendo que Él nos libra de todo mal, que Él es nuestro sustento, que si pasamos por las aguas y por el fuego no nos quemará, Él no nos anegará las aguas, es decir, que confiemos en Él, que depositemos en Él todas nuestras cargas, no... Todo eso es la palabra y nosotros lo creemos, entonces, y hacemos correctamente, no solamente somos oidores, sino hacedores de esa palabra, la creemos y vemos el resultado. Entonces, viendo el amor de Él, que porque se va cumpliendo la palabra en nosotros, entonces nosotros vamos a amar a ese ser que no vemos, ¿no? Entonces lo vamos a amar, porque vemos que es un ser bueno que nos está haciendo bien. Entonces vamos a creer lo que dice, que todas las cosas, que los que aman a Dios,
es decir, a nosotros que lo estamos amando porque vemos que Él nos amó primero. Entonces los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no nos va a afligir nada, porque si vienen problemas de la pandemia, que el negocio se quebró, que se murió un familiar, todas las circunstancias adversas que tenemos que padecer todos los seres humanos, nosotros vamos a estar tranquilos, porque eso malo que hiere, que aparentemente nos angustia, es malo, pero que hace parte de la vida. Pero que hace parte de la vida, en parte de Dios no vamos a estar ahí. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué hiciste lo otro? Reclamo y reclamo. Sino que tenemos que estar en su voluntad. Estamos tranquilos, porque sabiendo que a la larga todo lo que es malo, que nosotros lo vemos como malo, es para bien. Entonces, para el que se fue es para bien, porque se lo llevó en ese momento, quién sabe, para evitarle que males. Entonces, todos nosotros tenemos que tener, así como Él dice que tiene pensamientos no de mal, sino de bien para con nosotros, nosotros también tenemos que tener esos pensamientos de bien para con Él, de saber que todo lo que Él hace es para bien de nosotros. Ahora, tenemos que amar a nuestros hermanos, porque la palabra también dice que si no amamos a nuestros hermanos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Entonces, esto es algo integral. Ahí es donde tú vas formando tu potencial. Tú tienes que tener esa concepción exacta de lo que fue tu nuevo nacimiento, de lo que eres, porque Él te redimió. El propio Dios, el Padre Celestial, se humanó en Yeshua HaMashiach para podernos redimir de la esclavitud del pecado y de la muerte, para podernos hacer sus hijos, para sentarnos en lugares celestiales, para que recobráramos todo lo que perdió el hombre, el primer hombre, por el pecado. Entonces, si tú analizas todo eso y lo crees, vas a fortalecer tu potencial, porque aunque seas una persona dentro del mundo que carece de medios económicos, de cualquier circunstancia, internamente, espiritualmente sabe quién eres. El amor del Padre, del Creador del universo, está en ti. Eres templo de su espíritu, y entonces caminas con ese poder, esa autoridad que Él te ha dado. No importa las circunstancias que se presenten en el mundo, porque la palabra también dice, y la crees, cuando dice Yeshua: en el mundo tendréis aflicciones, pero recordaos que yo he vencido al mundo. Entonces no importa la aflicción que se presente, tú vas a caminar firme, erguido, con autoridad y con poder. Y eso es el potencial, precisamente. Exacto. Ahí vas a demostrar tu potencial. Exacto. Entonces fíjate que hay una parte extraordinaria que debemos también contemplar. Hay países que están en una crisis, los que habitan en ese país están en una crisis tremenda. Colombia ha caído en una crisis tremenda, la gente pasando necesidades, hambre, mucha gente ha perdido su trabajo. Las guerrillas se están reorganizando. Las guerrillas se están reorganizando. Venezuela está tomada por un poder satánico tremendo. Entonces la pregunta, ¿será que hay padres diferentes? ¿Será que el padre con los venezolanos se porta de una forma, con los colombianos se porta de otra, con los nicaragüenses se porta de otra, con los de República Dominicana se porta de otra forma, con los que vivimos en los Estados Unidos se porta de otra forma? Porque he oído a personas que dicen, wow, pero es que en los Estados Unidos se vive súper bien porque los dólares se arrancan del palo de coco que está en el patio. Perdóname, en los Estados Unidos de Norteamérica, que sí, esa es la primera potencia del mundo, se trabaja 24 horas al día. Si tú no sabes vivir en los Estados Unidos de Norteamérica, sabes lo que va a pasar. Como hay tanta facilidad para comprar una casa, para comprar un carro, para comprar tantas cosas, te llenas de deuda, hermano. Y cuando te llenas de deuda, la persecución que te dan es terrible, y lo primero que acontece es que te dañan el crédito y quedas anulado en los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestros países posiblemente no tenemos la opción de tener crédito porque los requisitos son muy violentos. Quiere decir que la carga sobre tus lomos de las deudas no es tan, excepto que seas un hábil para meter trampa y conseguir tarjetas de crédito y cosas, que es muy difícil. Entonces fíjate los dos contrastes. Es el mismo Padre Celestial que todos los nacidos de nuevo tenemos un solo Padre, una sola cabeza, una sola
sola autoridad, una sola paternidad, la del Padre Celestial. Entonces, no importa en qué lugar del mundo tú te encuentres, hasta que tú no decidas caminar según tu potencial, según los dones, los talentos, el llamamiento ministerial que el Padre te ha dado. Somos todos ministros de un nuevo pacto. Hasta que tú no entiendas eso, entonces tú vas a ver la diferencia entre un país y otro. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión en esta mañana de que el Padre que nosotros tenemos, nuestra cobertura, nuestra paternidad, es injusto porque te hizo nacer en el país más pobre del mundo. No, si naciste donde naciste, es la oportunidad en medio de la crisis, lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, lo dice todo el mundo estudiado. Dice que las circunstancias difíciles lo que hacen es sacar de ti el mayor potencial. Amén. ¿Por qué? Porque o te defiendes o te defiende. Padre, defiéndeme de la pandemia. Padre, defiéndeme de las deudas. Defiéndeme del hambre. Defiéndeme de la guerrilla. Total, que tenemos al Padre como defensor de todos los huérfanos. Escucha lo que te voy a decir. El que tiene que hacer la obra eres tú y soy yo. Nosotros tenemos que tomar la autoridad, el derecho legal que el Padre nos ha dado. Todo la sabiduría, el entendimiento, la revelación que el Padre nos ha dado y declarar nosotros a voz viva lo que el Padre ya declaró sobre nuestra vida antes de la fundación del mundo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender, ¿qué te parece, José Ramón? La autoridad que el Padre nos ha dado, Dios mío, que nos ha dado la autoridad para decretar en la tierra y prohibir legítimamente que toda obra perversa, satánica y humana pueda destruir nuestra vida. Hermoso es cuando nosotros entendemos que tenemos un gran potencial que el Padre nos ha dado. Por eso tenemos que limpiar la mente, los pensamientos, para que nuestra mente pueda ser lo brillante que ella es. No es que va a ser, voy a estudiar para tener una mente brillante, es que la tienes y vas a la universidad a estudiar para perfeccionarla, que es muy distinto. Acuérdate que nuestros padres nos decían, sobre todo en Latinoamérica, nos decían, vaya y estudie para que sea alguien. No, tú no tienes que ir a estudiar para ser alguien. Tú vas y estudias porque sabes que eres alguien, que tienes un tremendo potencial, pero tienes que aprender la dinámica de cómo manejar ese potencial, bueno, que es muy distinto. Bueno, fíjate, entonces, además de cuando vemos a Dios como un Padre, que recibimos la cobertura y el fundamento y recibimos su amor incondicional, como hemos hablado, también recibimos su provisión y sustento. Amén. Entonces, el mundo anda desesperado, en hambruna, en incertidumbre de lo que va a pasar. Ahora más que todo con esta pandemia que se habla de una nueva normalidad, que coincide la palabra con el nuevo orden mundial. Una nueva normalidad, dicen todos los noticieros. Entonces hay incertidumbre. Entonces tenemos, y fíjate, la gente repartiendo comida, que no hay trabajo, pero todo eso, si nosotros creemos en estos dos puntos anteriores de su amor y su fundamento, tenemos que pensar lo que dice la palabra. Fíjate, en Mateo 6:26 dice, mirad, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Exacto. Entonces, tenemos que mirar la palabra, que es la que nos da el fundamento precisamente, y creer en eso, que nosotros no vamos a padecer de hambruna si verdaderamente creemos en Él. Él nos va a sustentar en cualquier forma, pero tenemos que tener la seguridad que nos va a sustentar. Exacto. Y nos va a cuidar de toda pandemia y nos va a aislar para que nosotros verdaderamente seamos protegidos. Exacto. Por su espíritu y sus ejércitos. Entonces, celestiales. Para finalizar en esta mañana, escucha, Descubriendo tu potencial, nuestro programa Descubriendo tu Potencial, tienes que sentarte y reflexionar, mirar y cuestionar qué es lo que tú crees de ti mismo, qué es lo que tú le crees al Padre, porque una cosa es que le crea y otra cosa de todo. Por encima de todo tienes que obedecerle porque es la razón de tu vida. Es la única cosa que te va a proteger, que te va a guardar, que te va a preservar. Y es la única forma que tú puedas ver a un verdadero padre, no a un masoquista que te está mandando pruebas, rayos y centellas. No es verdad. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, es lo que dice las Escrituras y es lo que tratamos y procuramos vivir cada día para descubrir el potencial inmenso que el Padre nos ha dado, los dones, los talentos, la habilidad, la sabiduría, la capacidad, la mente analítica, hermano. Nos dijeron que no podíamos pensar. Claro que sí, tienes una mente analítica.
y una mente supremamente brillante. Pero también te quiero invitar a algo extraordinario. El día sábado de esta semana, 13 de junio, tenemos un taller de 3 horas a través de Zoom a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde para parejas, para hombres y mujeres casados, hombres y mujeres divorciados, hombres y mujeres que están solos y que están desesperados y que quisieran organizar su vida, pero alguien le dijo que si se había divorciado no se podían volver a casar. Bueno, vamos a analizar todos esos puntos, a ver qué dice la escritura con respecto a los divorciados, a los solteros, a los aburridos, a los amargados y a los que tienen un matrimonio que están a punto de reventarse. Fíjate que la pareja es la base de la familia. La Exacto. familia es la base de la sociedad. De la sociedad. El nuevo orden mundial quiere acabar con la familia y con la sociedad y con todo para establecer la plataforma del anticristo. Entonces nosotros tenemos que arraigar la familia reconstruida, tratar de hacerlo hasta donde nosotros podamos, porque de todas maneras se van a cumplir las cosas que están ya en la palabra, en Apocalipsis. Exacto. Y todo, pero nosotros tenemos que pelear por nuestro derecho legal. Exactamente, dentro de nuestro ministerio de la reconciliación tenemos que hacer eso. Entonces, exacto, una de las partes es estas enseñanzas a través de online que vamos a poner de Zoom sobre la familia para ver cómo, exacto, se pueden reconstruir o cómo se pueden reafirmar, exacto, esas parejas que están... Entonces, el taller se llama Entre tú y yo. Amén. Un taller extraordinario. Eso lo hemos hecho por 20 años en la ciudad de Miami, Florida. En 3 días. En 3 días, en un hotel. Nos llevamos a todas las parejas, los solteros, los divorciados, los enlutados, los desgraciados, los que están emproblemados, hermano. Y cuando salimos de esos 3 días, hay renovación de votos matrimoniales, porque es como el sello de la confirmación de lo que tú un día decidiste hacer al unirte con ese hombre o con esa mujer y traer el fruto del amor de ustedes, los hijos, para que nosotros podamos volver al diseño básico de nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que entres www.mypanglobal.org, mypanglobal.org. Entra en nuestra página y si de verdad te interesa este taller, que es el día 13 de junio, o sea, el sábado que viene, el sábado dentro de unos 3-4 días, tienes que inscribirte hoy, hermano, hoy a más tardar. Inscríbete, porque si no te inscribes, va a ser muy difícil que nosotros podamos atenderte. Ahí hay teléfono, hay un WhatsApp donde tú puedes escribir, pero si no lo haces con tiempo, el viernes, hermano, nos va a ser muy difícil inscribir a las demás personas. Así que entra a mypanglobal.org, inscríbete. Aparte de eso, tenemos 2 escuelas online, lunes y martes, completamente gratuitas, que la hemos sembrado a todo aquel que quiera escuchar la palabra del Eterno. Y el material que enseñamos lo hemos sembrado por casi 2 años a través de este medio. Y también tengo otra última noticia. Nos congregamos los días jueves hace muchos años. Creemos que el fin de semana se lo debemos dejar libre a la familia para que lo disfrute. Entonces, en nuestra casa paterna nos congregamos los días jueves, 8 de la noche, hora Miami. También puedes entrar a nuestra página mypanglobal.org y ver lo que ahí está. Entra, si no tienes un lugar donde congregarte, pues congrégate con nosotros para que vean la dinámica tan extraordinaria que manejamos en nuestra casa paterna. Así que deseamos que tengas un día de gloria, un día de bendición y que reflexiones sobre los 4 puntos que mi esposo te acaba de enseñar. Él es un maestro de la palabra y él en una forma sencilla, simple, puede enseñarnos los principios elementales básicos para que puedas descubrir tu potencial y para que tu mente, la mente brillante que tiene, pueda salir a la luz y pueda ser un canal de bendición. Amén. Que la paz del Eterno esté contigo y que la gloria del Altísimo te acompañe. Hasta mañana a la misma hora. Mañana a la misma hora.